Cada día nos enfrentamos a noticias que nos muestran los problemas que enfrentan nuestras sociedades, como guerras, pobreza, violencia y cambio climático. Pero, ¿es tan sombrío el futuro? En el siguiente video te invitamos a pensar si la humanidad está evolucionando o no hacia un mejor lugar. Si observamos cómo está el mundo hoy y lo comparamos con lo que sucedía hace unas décadas o siglos, ¿estamos mejor o peor? Para responder a esta cuestión, es necesario salir de los casos concretos y recurrir a las estadísticas, que nos muestran un panorama amplio. Por ejemplo, para determinar si la humanidad vive o no mejor, podemos observar, en principio, que vive más. Así evolucionó la expectativa de vida en el último siglo y medio. A nivel mundial pasó de ser inferior a los 30 años a superar los 70. Algo similar se puede observar si tomamos el porcentaje de personas que lograron llegar a su quinto cumpleaños. Eran el 57% hace 2 siglos y ahora llegan al 96%. Las mujeres se exponían a un riesgo mucho mayor cuando tenían que dar a luz. La posibilidad de morir durante o después del embarazo pasó del 0,9 al 0,003%. Es 300 veces más seguro ahora que en la segunda mitad del siglo XIX. Pero no solo se vive más tiempo, sino que se vive claramente mejor. A nivel mundial, las personas que vivían en extrema pobreza eran el 89% en 1820 y ahora son el 9%. Esto es más impactante aún al observar que la población mundial se multiplicó por 7 en ese periodo. La humanidad logró que haya cada vez menos pobres, incluso cuando hay muchas más personas con necesidades por ser cubiertas. Los avances en este periodo también engloban a la educación. Solo el 12% de los que vivían a principios del siglo XIX sabían leer y escribir. En la actualidad, la alfabetización llega al 86%. Durante estos años, los seres humanos ganaron también en libertad y autonomía. Las personas que viven en democracias pasaron de ser 1 de cada 100 a más de la mitad. En medio de estos datos positivos, algunos podrán pensar en conflictos que nos pueden aterrar, como las guerras. A pesar de que no están erradicadas, la tendencia indica que estamos en un mundo más pacífico. Así evolucionó el porcentaje de grandes potencias mundiales involucradas en guerras entre sí en los últimos 500 años. No solo tenemos menos posibilidades de morir en una guerra, sino que se evitan cuestiones que siempre tuvieron baja probabilidad. Tenemos 99% menos chances de morir en un accidente de avión que en 1970. Incluso, el planeta se volvió más seguro en tantos aspectos que hay un 97% menos de posibilidades de que nos mate un rayo que en el 1900. En resumen, si tenemos que elegir algún momento de la historia para nacer, el siglo XXI parece una buena idea. En ningún otro momento tuvimos más posibilidades de vivir mucho tiempo, no pasar hambre y vivir en una comunidad democrática. Todos estos avances se lograron en un periodo muy corto de tiempo. Los seres humanos habitan la Tierra desde hace por lo menos 165.000 años, por lo que un par de siglos parecen un instante. A pesar de la evidencia de los avances conseguidos, en muchos lugares no parece haber una gran conciencia. Según una encuesta global, solo el 11% de los españoles y mexicanos y el 9% de los argentinos cree que la pobreza mundial se redujo en los últimos 20 años. A contramano, son muchos más los que piensan que se incrementó. Pero, ¿por qué no estamos convencidos de estas mejoras? Podemos pensar en los medios de comunicación. Por su propia lógica, las malas noticias suelen ocupar más lugar que las buenas, y los eventos puntuales más que las grandes tendencias. Está claro que un avión que se cae en el que mueren algunos cientos de personas será portada en todo el planeta. Pero al mismo tiempo, lo podrá ser que hay 130.000 personas menos que son pobres que ayer. Este titular lo podríamos haber visto todos los días durante los últimos 30 años. Igualmente, no en todos los aspectos la humanidad funciona perfecto. Lo más evidente sucede con el cambio climático. Para lograr las mejoras mencionadas, aumentó la emisión de gases de efecto invernadero y muchas especies están en peligro de extinción.
Del mismo modo, la concentración de los ingresos no parece ser justa. El 1% de las personas tienen la mitad de la riqueza del mundo. A contramano, la mitad de las personas tienen solo un 1%. Se trata, claro, de la lógica del capitalismo, y podemos criticar la desigualdad que existe. Pero al mismo tiempo es innegable el éxito que ha tenido para producir riqueza y para sacar a cada vez más gente de la pobreza extrema. A su vez, lo podemos englobar dentro de las ideas que imperaron en los últimos 2 siglos, en donde la razón y la ciencia brindaron soluciones a problemas existentes. Sin embargo, el progreso ha generado a su vez un problema de expectativas. En la segunda mitad del siglo XX, muchos creyeron que el crecimiento sería eterno e inexorable. Entonces, si nos acostumbramos a estar cada vez un poco mejor, daremos por sentado que siempre será así y dejamos de darle valor. De hecho, existe una tendencia a nivel internacional que marca que la democracia es menos valorada que antes. Tanto en América Latina como a nivel mundial, distintas encuestas muestran una mayor insatisfacción con este tipo de organización de la sociedad. En el mismo sentido, hubo hechos puntuales que afectaron en relación a las expectativas. La crisis internacional de 2008 produjo un gran impacto en el mundo desarrollado, que convivió con años de recesión después de mucho tiempo. Unos años antes, el terrorismo también causó una gran conmoción a nivel político. Pero estos problemas que afrontó la humanidad trajeron a la vez algunas buenas noticias. Como se comprobó que el progreso no es infinito ni inexorable, también pudimos comprender que el futuro no está escrito. Hemos visto el surgimiento de muchos movimientos, movilizaciones y protestas en todo el mundo, especialmente con jóvenes como protagonistas. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Las temáticas han sido diversas. La búsqueda de concienciar sobre el clima sin dudas está entre lo más relevante. Pero al mismo tiempo, las luchas relativas al feminismo y en contra del racismo han sido protagonistas. Las herramientas de la ciencia o del capitalismo que han logrado dar bienestar y riqueza a miles de millones de personas en todo el mundo han demostrado ser imperfectas. Pero al mismo tiempo también son mejorables. Todo el tiempo han surgido problemas y se han encontrado soluciones. La deforestación se ha reducido. Los combustibles sólidos se sustituyeron por líquidos. Y la electricidad colaboró con una menor polución. En muchas ocasiones, esos problemas han encontrado solución gracias a la cooperación internacional. La discusión en distintos organismos ha dado resultados positivos y mejoras para todo el mundo. ¿Cómo te parece que evolucionará la humanidad? ¿Se encontrarán soluciones a los problemas actuales? Déjanos tu comentario. También te invitamos a sumarte como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que podamos seguir publicando videos. También podrás acceder a contenidos exclusivos que publicamos regularmente.